Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera jornada de este evento extendido de Aeroplas. Nuestro tradicional evento de aorta endovascular Rosario se extendió para agregar una jornada dedicada a enfermedad arterial periférica y en este caso nos convoca el tratamiento endovascular de la enfermedad tromboembólica venosa. Tenemos programado dos sesiones que vamos a coordinar con Martín Nagenson, cardiólogo intervencionista de acá del Hospital Privado de Rosario, subjefe del servicio de hemodinámica del Hospital Centenario. En esta primera sesión, en esta primera mitad, nos vamos a abocar a la patología en trombosis venosa profunda. Hay muchos nichos y mucho por mejorar y creemos realmente que el intervencionismo endovascular va a dar sus frutos el día de mañana. Por cuestiones de agenda, digamos, vamos a hacer un pequeño cambio en el programa. Le agradezco enormemente al doctor Luis Morelli, que es cirujano vascular de San José, Costa Rica, que acomodó su agenda para poder estar presente y darnos su visión, su experiencia con uno de los dispositivos de trombectomía, que en este caso va a ser la trombectomía mecánica Aspirex. No sé, Luis, si nos estás escuchando. Sí, gracias Ignacio, completamente, está súper claro y primero que todo agradecerles por este pequeño espacio que nos fueron otorgados y espero pues que realmente sea interesante la charla que les preparé. Vamos a ver. Nuevamente agradecerte, Luis, porque en poco tiempo te has sumado al programa y estoy convencido de que con tu experiencia nos vas a dar una visión superadora bueno, de cómo te estás manejando ante estos pacientes y la idea también es contar los pros y los contras y tips. Acá el público es más que nada intervencionista, digamos, de dónde pensar en utilizar estos dispositivos, qué ventaja tiene, qué desventaja y cuestiones prácticas para nuestra práctica diaria. Sí, claro, perfecto Ignacio. Entonces, de hecho, pues en ese sentido, pues vamos a desarrollar un poco este tema. Nada más para asegurarme, ¿están viendo el desktop con la presentación? Se ve perfecto, sí, Luis. Sí, bueno. A manera de curiosidad, nosotros tenemos, a pesar de ser un dispositivo que en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, no tiene tantísima trayectoria, nosotros empezamos a trabajar con Aspirex desde el 2012-2013. Imagínense que es una experiencia pues bastante larga y empezamos a utilizarlo en un escenario en donde pues hay sistemas de seguridad que tienen sus particularidades. Dentro del sistema de seguridad social nuestro público, podríamos tener dispositivos sumamente costosos en aquella época de tecnología de última pues, salida, pero no teníamos la capacidad de tener, por ejemplo, medicamentos como trombolíticos. Entonces tuvimos esa curiosidad de que por muchos años, y estoy hablando desde hace prácticamente unos 6 7 años que tenemos trombolíticos adecuados, tuvimos que manejar a la fuerza, sí o sí, la trombosis venosa profunda de una forma de trombectomía mecánica pura. Entonces, esto nos obligó a tener una experiencia bastante buena, ir teniendo esa curva de aprendizaje con un dispositivo que en su momento, pues el que utilizamos por muchos años únicamente era el Aspirex. Seguimos utilizándolo, pero sin embargo creo que tenemos diferentes indicaciones para los dispositivos actuales y este sigue siendo una herramienta sumamente útil, pero no es la única herramienta y en algunos casos pueden incluso complementarse. Dicho esto, vamos a presentar un poco a través de un caso la experiencia que hemos obtenido, un poco cómo utilizar el dispositivo y los resultados que habíamos tenido. Entonces, típica caso de trombosis a nivel de una mujer de 42 años sana en posparto un mes. La paciente ingresa con ese edema, ese dolor que empeora 2 días previo al procedimiento. El dímero D confirma pues, la agudeza, digámoslo así, y la extensión de la trombosis. Y el ultrasonido comprueba una trombosis extensa desde el territorio femoral, ilíaco externo y la ilíaca común izquierda, sin extensión a la vena cava. Esa es la presentación clínica de la misma.
La paciente, por los protocolos que manejamos, pues era candidata a una trombectomía para nosotros desde el punto de vista o algún tratamiento de ese manejo de la trombosis venosa más agresivo, con la intención de disminuir el riesgo de síndromes postrombóticos eventualmente. Entonces vemos donde el trombo empieza básicamente a la mitad del muslo, a nivel de la femoral, muy poca colateralización, habla un poco de la agudez, ¿verdad? Obviamente del cuadro, en donde no había una recanalización por lo menos evidente a nivel de la ingle. Y pues ahí es donde empezamos a conversar un poco en el tipo de tratamiento que propusimos en esta paciente. El dispositivo como tal, pues lo que hace es fragmentar el trombo. Esto nos ayuda también a ya un trombo un poco organizado, que aquí vamos a hablar después de las limitaciones. En el trombo muy crónico, más organizado, pues es una herramienta en donde la capacidad de aspiración es para el trombo fresco, pero despegar un trombo ya muy adherido a la pared, en muchos casos lo que el dispositivo hace es movilizarse o desplazarse fuera de este trombo agudo y no va a ser como una terectomía, por ejemplo, como lo que estamos acostumbrando con el otro dispositivo, el Rotarex. Aspira y la capacidad de aspiración es sorprendente, realmente. Creo que es la tecnología de aspiración del dispositivo es de las mejores que tenemos en el momento. Esto nos da una seguridad y una capacidad de aspiración muy interesante. Y pues obviamente removemos el trombo. Esto nos da la opción de no usar medicamentos líticos cuando haya contraindicación o haya algún cuidado específico de no utilizarlos o no considerarlos, pues puede ser una herramienta muy útil. Lo que implica no usar un lítico, de no tener que llevar un paciente a una unidad de cuidados intensivos, un monitoreo, y pues puede ser utilizado tanto en venas popliteas, si así lo quieren ver indicado, femoral, yugulares, y a nivel también de miembros inferiores y miembros superiores. A manera de ilustración, pues el dispositivo obviamente lo avanzamos lo más cerca al sitio de trombosis. La capacidad es meramente absorción, no vamos a hacer ningún tipo de aterectomía, por lo tanto el éxito del procedimiento va a depender de la agudeza, sobre todo de la trombosis en el paciente. Tenemos algunos aspectos técnicos, manejamos diferentes French. Nosotros para el territorio venoso nos concentramos en los segmentos proximales, hacemos un poco de aspiración a nivel del distal, femoral, poplitea, en el avance que haya, pero realmente el objetivo es la limpieza de la vena ilíaca externa y vena ilíaca común. Entonces utilizamos el 10 French como dispositivo que nos permite pues tener una capacidad de aspiración de hasta 130 mililitros por minuto. Tiene una capacidad de expresión muy buena, pero también técnicamente tenemos que tener cuidado de hacer el mayor tiempo de aspiración de nuestro dispositivo dentro del trombo. No fuera del trombo, pues, sino la cantidad de sangre que vamos a extraer del paciente va a ser bastante. Es básicamente una de las precauciones que tenemos que tener. Entonces, nosotros generalmente la verdad que utilizamos es rodilla retropatelar a nivel de la poplitea, hacemos una punción ecoguiada. El paciente antes de ser pasado a la mesa de hemodinamia, preparamos con unos campos sencillos y hacemos una punción ecoguiada de la poplitea con el paciente acostado boca abajo. Generalmente, idealmente, limitamos el procedimiento con Aspirex a no trombosis de más de 4 semanas. Ya de 4 a 6 semanas el trombo es bastante organizado y hay otros dispositivos que podrían tener o ser más ventajosos o complementar el Aspirex con otro tipo de dispositivo. Obviamente nos guiamos aún con el dímero D, que para mí sigue siendo un estudio de laboratorio muy útil a la hora de considerar cuál dispositivo utilizar. Y también, pues, como hablamos, generalmente utilizamos para miembros inferiores el Aspirex de mayor frenchaje, que es el 10 French. El 8 French realmente para una ilíaca sí, prácticamente una ilíaca, una femoral grande, no tiene una capacidad de aspiración suficiente. Y utilizamos un introductor, un French mayor. O sea, si utilizo un 10 French de Aspirex, utilizamos un introductor de 11, 12 French sobre la vena poplitea. Esto con la intención, ahora van a ver, de la inyección de medio de contraste o la infusión continua de medio de contraste para ir visualizando la absorción del trombo guiada por fluoroscopía. En caso de considerar utilizar filtro de vena cava, es otro tema a discutir, nosotros de rutina lo utilizamos, y la anticoagulación completa del paciente, no suspendemos anticoagulación para realizar este tipo de procedimientos. La preparación del equipo, vamos a hacer una preparación equipo con motor apagado, equipo con motor encendido,
y vamos a preparar, inicialmente cuando uno está aprendiendo a utilizar este dispositivo, es sumamente útil pues hacer una preparación de suero con medio de contraste, en donde lo que vamos a hacer es una infusión continua de este suero con una bolsa de presión a través del puerto lateral del introductor. Esto va a mantener una concentración baja de medio de contraste, pero el hecho de tener ese medio de contraste estancado en el área de trombo nos va a permitir que cuando vamos avanzando con el dispositivo vamos a ir limpiando ese coágulo impregnado con trombo y sabemos hasta cuándo vamos a ir avanzando segmento con segmento. Esto ya no es algo que yo lo hago rutinariamente, con los años pues uno va aprendiendo a entender un poco el dispositivo y nosotros lo que hacemos son avances lentos cada prácticamente 10 centímetros, 3 pasajes con el Aspirex y vamos avanzando, deteniéndonos un poquito más en el segmento más proximal. Posteriormente, con motor apagado, irrigamos el dispositivo a través de la punta con una jeringa de 20 ml y lo que hacemos es llenar el contenedor posterior de suero para estar seguro que todo el dispositivo queda hidratado. Y ya con el motor apagado introducimos la guía con la válvula hemostática cerrada, siempre el motor en una posición vertical y durante todo el procedimiento siempre mantener la guía sostenida. Entonces es más favorable pues trabajar siempre con dos operadores. Posteriormente ya con motor encendido, lo que hacemos es primero hicimos un riñón o un contenedor lleno de suero fisiológico, guía sostenida, válvula ya hacia atrás, hacemos una irrigación del dispositivo hasta ver que haya paso de líquido hacia la manguera recolectora y hacia la bolsa recolectora. Durante el procedimiento es importante ir viendo la cantidad de sangre que está entrando en el dispositivo, que haya sangre pasando, estar chequeando en la bolsa recolectora y la manguera que haya una aspiración continua durante el mismo. Esto generalmente lo hace el segundo operador y el primer operador básicamente lo que hace es sostener el avance del dispositivo y el rotor. Muchas veces podemos, ya cuando tenemos un avance un poco más introducido el equipo, hacemos nosotros mismos la sujeción de la guía y el avance lo hacemos con la mano izquierda y encargamos al segundo operador de ir controlando la aspiración continua del dispositivo, que sea algo controlado entre los dos. Y lo otro importante, siempre escuchar el motor del dispositivo. Él tiene un segmento de luces, de LEDs, que nos van a ir guiando en coloración siempre verde, en donde tenemos que estar siempre en la mayor línea hacia la derecha en color verde. Podemos permitir una oscilación leve, pero nunca llegar a menos de la mitad de este parámetro que utilizamos en la capacidad de rotación que está haciendo el dispositivo. Y siempre que sacamos el dispositivo, hacer una limpieza de la sonda, aspirando también suero hasta remover completamente el contenido hemático dentro del mismo. Entonces vamos a demostrar uno de los casos que habíamos preparado. Esta es la velocidad real de cruce o de avance que nosotros utilizamos. Como les digo, hacemos una aspiración, ese es el caso que presentamos inicialmente, de unos 3 segmentos, inicial pasos de distancias similares, hasta posteriormente haber avanzado estos 10 centímetros iniciales 3 veces, hacemos el avance en los segundos 10 centímetros y nos dedicamos un poco más, unos 4 o 5 pasajes incluso a nivel proximal en pacientes que pues, pueden tener un May-Turner severo, normalmente podemos considerar no colocar filtro de vena cava, pero de rutina nosotros lo hacemos. De nuevo acá, ya nosotros no hacemos una inyección continua por una infusión continua con el introductor, sino lo que hacemos son inyecciones con un poquito de medio de contraste para ver hasta dónde ya vemos un avance del medio y si hemos limpiado adecuadamente los segmentos más distales. Corroboramos ya un paso por lo menos del segmento femoropopliteo. Vemos un poco de trombo proximal todavía a nivel de la vena ilíaca común, perdón, femoral común. Y vemos la estenosis o lo que consideramos en ese momento empezamos a intuir de la estenosis a nivel de la vena ilíaca común. Nuevamente,
corroboramos, hay un poco de trombo ahí todavía, tal vez un poco más organizado, que es lo que les digo, en esos trombos organizados el dispositivo no es un dispositivo de aterectomía, es un dispositivo de aspiración con una aspiración lateral. Entonces lo que hace es desplazarse en un trombo ya organizado, y ahí es donde la decisión de un tratamiento complementario podría utilizarse o simplemente balonear y posteriormente estentear si hay una lesión residual que no quedemos contentos. Aquí ya hicimos la colocación de el stent venoso a nivel de la vena ilíaca común, proyectada unos centímetros hacia la vena ilíaca, hacia la vena cava. Ya empezamos a ver un flujo un poco más rápido. Segmentos más distales a nivel de la poplitea, bastante limpios. Y un flujo rápido, ya se hace una inyección desde el introductor popliteo, con un flujo rápido hacia el nivel de todo el eje femoral, todo el eje ilíaco y la vena cava sin evidencia de embolización. Las ventajas del dispositivo, pues realmente los resultados inmediatos son bastante satisfactorios. La curva de aprendizaje es bastante baja para un intervencionista que está acostumbrado a usar dispositivos de aterectomía. Realmente son los dispositivos más fáciles, digámoslo así. Importante entender la agudeza del cuadro. Si es un cuadro ya con un tiempo considerable del antecedente de su trombosis, los trombos crónicos no tienden a ser removidos, o incluso puede el dispositivo obstruirse o quedarse obstruido y dejar de hacer la rotación y aspiración por la cronicidad del material. En caso ya de algo más crónico, pues podríamos utilizar dispositivos diferentes. Importante el no requerir un paciente con UCI, poder ofrecerlo en pacientes con trombosis en situaciones especiales, en donde hay contraindicación de líticos, pacientes postparto, embarazadas, en donde podemos ofrecerles una trombectomía mecánica que les resuelve de inmediato el problema y a muy bajo riesgo. Sin el riesgo de hemoglobinuria, como otro tipo de dispositivos. Realmente aquí el tiempo de aspiración está limitado más que todo por el tiempo en que trabajemos el dispositivo ya con paso de flujo. Lo que quiero decir con eso es que mientras estemos trabajando en trombo, podemos utilizarlo el tiempo que sea necesario, siempre y cuando controlemos que no hay una aspiración exagerada de contenido hemático. Perdón, no es apto para ya trombos más organizados, como hablamos. Algunas veces utilizamos de rescate una infusión de trombolisis por algunas horas, y la limitación puede ser porque pues, hay soluciones como utilizarlo a través de un catéter que nos dé un poco de angulación para desviar la aspiración hacia un lado a nivel de la vena cava, o utilizar dos dispositivos, uno en cada pierna para limpiar la vena cava. Sin embargo, esto lo utilizábamos sobre todo en aquellos pacientes en donde sí o sí tenemos que hacer una trombectomía mecánica y no podemos utilizar dispositivos que podrían ser más ventajosos en ese territorio. Para concluir, pues realmente es una herramienta de un armamento que gracias a Dios tenemos ahora diferentes dispositivos, pero sigue siendo una herramienta sumamente útil para el tratamiento de la trombosis venosa profunda a nivel del territorio proximal. Restaura el flujo de una forma rápida, de bajo riesgo, es fácil de utilizar y se hace el procedimiento en una sola sesión, que a nivel también de costos pues es una consideración importante. Con el tema de los stents venosos dedicados, que también son avances en todo lo hemos visto, empezar con stents no dedicados a tener ahora dispositivos con tamaños, longitudes y tecnología adecuada, vienen a pues, facilitarnos el resolver este tipo de procedimientos. El tratamiento de la trombosis iliofemoral pues, refleja una mejoría en la calidad de vida, tanto a corto plazo, en el plazo agudo sintomático, como a largo plazo para evitar comorbilidades en estos pacientes. Básicamente, Ignacio, aquí les tenemos unos 4 casos más por si el tiempo lo permitía, pero creo que para ajustarnos al tiempo era básicamente lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por la excelente presentación, por todos los tips prácticos.
Invito mientras tanto a digamos, el público que nos está acompañando online, que si tienen preguntas las hagan. No sé si alguien acá dentro del auditorio tiene alguna pregunta para hacer. Em, Puntualmente te pregunto algunas cuestiones más prácticas. El dispositivo, digamos, yo no tengo experiencia por ahí con otro tipo de dispositivo de aspiración continua. Creo que como dijiste vos, es fundamental estar pendiente de justamente el volumen que se va aspirando. Siempre haces esas tres pasadas, ¿no? Digamos, tenés que ir rotando el dispositivo en cada pasada. Eh, ¿Tiene alguna modalidad distinta, digamos, al avanzar, al retroceder? ¿Es continuo, digamos, el efecto? Sí, sí, sí. Definitivamente la idea es aprovechar la aspiración tanto en el avance anterógrado, o sea, frontal, como en retrocediéndolo. Entonces hacemos siempre con motor encendido las diferentes situaciones. Importante la sujeción de la guía, ¿de acuerdo? La guía no puede estar libre, sino en algunas situaciones el dispositivo puede retraer la guía, ¿verdad? Hay que estar atentos y tenemos que entonces en ese sentido o apoyarnos con un segundo operador o ya cuando tenemos el largo de nuestro brazo lo permite, pues manipularnos nosotros mismos. Lo otro importante es la verticalidad del motor. El motor siempre tiene que estar viendo hacia abajo. Y lo otro que es constante, que básicamente eso yo se lo dejo al segundo operador, es ir fijando en la cantidad de líquido que está saliendo, de sangre que estamos retirando, que esté siempre retirando trombo, no quedarnos en un espacio en donde ya, por ejemplo, un trombo muy organizado no vas a aspirar, estar vigilando que siempre haya aspiración. A veces puede atascarse, es muy raro en el 10 French, pero puede ocurrir, y sacar el dispositivo, inmediatamente lavarlo o aspirar en suero fisiológico. Posteriormente también es importante ir chequeando. Nosotros lo que hacemos con la manguera, colapsamos la manguera que está unida a la bolsa recolectora y estar continuamente viendo que haya aspiración de material hemático. Y no solo la aspiración, el tipo de material que está saliendo, que sea el predominio trombo, y lo otro es que no estemos ya en una aspiración prácticamente de contenido hemático drenando al paciente, que es básicamente la limitante. Esto, la cautela más grande es ya obviamente cuando estamos llegando a los últimos centímetros de la trombosis. Mientras estemos trabajando en la parte del trombo, realmente la cantidad de sangre que aspiramos es bastante segura, pero ya cuando tenemos un canal libre de pasaje es donde podríamos pues aspirar un poco más de material hemático o ya de sangre propiamente del dispositivo. La ventaja es que es un dispositivo muy seguro. La verdad es que lesionar la vena, si es una trombosis bastante reciente, es muy, muy, muy raro. Y lo otro es que la capacidad del dispositivo es una aspiración a toda la capacidad del lumen que él da. Entonces, realmente no tenemos que hacer ningún tipo de rotación. Él realmente es una aspiración rotacional, circunferencial. Pero sí nosotros de protocolo o de técnica siempre hacemos tres pasajes, cada uno 10, 12 centímetros más o menos. Y hasta que hacemos esos tres pasajes, pues hacemos el avance a los otros segmentos. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Bernardo días. Cerot, una pregunta, justamente esto último que estabas diciendo. Quizás yo no lo entendí. ¿El dispositivo trabaja como un sinfín dentro de un catéter que lo recubre en forma que no sea traumático o tiene unas cuchillas que quedan en contacto con la pared del vaso? Y como una segunda pregunta, o ampliando, si esto se puede usar dentro de un stent. Ujú. Claro. Sí, nosotros, digamos, en lo que es la cuestión del dispositivo, es muy diferente la tecnología del Rotarex a la tecnología del Aspirex. El Aspirex es un dispositivo meramente de aspiración, entonces la punta prácticamente es una bala metálica Roma, en donde no hay una cuchilla que pueda, digámoslo así, romper la vena. Lo que puede hacer es atascarse el dispositivo en un trombo antiguo y deje de funcionar, digamos, de aspirar. Pero es lo que tiene, es una boquilla lateral con un rotor interno que va a ir fragmentando el trombo que va entrando y posteriormente tiene esa capacidad de aspiración importante. Entonces, entendiendo esto, pues la lógica nos dicta que no va a ser una fragmentación de un trombo fuera de la pared si él no es capaz de aspirar el dispositivo dentro de aspirar el trombo dentro del dispositivo. Entonces, esto pues obviamente limita a que no se pueda utilizar en trombos ya muy organizados, pero nos da la seguridad de que no vas a tener una ruptura de una vena, un atascamiento o una ruptura en una válvula
o en material fibrótico. Y me hablaste un poquito, pero me perdí con la última. Si se podía usar dentro de un stent. Sí, sí, sí. O sea, en un stent con una trombosis aguda, sí. Yo en stents venosos, más que todo con ya un material no trombótico agudo, sino una mezcla de hiperplasia con fibrosis, utilizamos más bien el Rotarex 10 French, porque este sí tiene capacidad de cortar el material, digámoslo así. Pero si es una trombosis aguda de un stent, sí, sí lo utilizamos. Obviamente el pasaje lo hacemos un poco más lento, tratar de siempre mantener centro del stent, pero por la misma tecnología que tiene, como te digo, no hay como una cuchilla que pueda meterse en uno de los struts. La bala es Roma y es lo que va a hacer es rebotar contra la pared del stent si tiene buena posición y simplemente aspirar el material interno. Con los stents venosos tienen un poquito más de fuerza radial a nivel de stents periféricos, sobre todo incluso el Rotarex, que no es un dispositivo de alta aspiración como este, tiende a colapsar el stent, entonces uno tiene que ir visualizando y a veces detener la aspiración, dejar que el stent se expanda. A nivel de aspirex, a nivel venoso, por el gran tamaño de los stents que utilizamos, realmente a pesar de que el aspirex aspira, tiene una capacidad de aspiración mayor, no he visto el fenómeno de colapso importante, por lo menos que tenga que detener el procedimiento, pero creo que sería algo a observar tal vez en algunas situaciones si el stent no es muy grande o no está muy bien expandido, digámoslo así. Tenemos dos preguntas rápidas acá en el público, así seguimos. Si querés, Martín, ir preparando tu presentación. Pregunta Juan Verduc, ¿qué grado de trombo residual acepta sin poner un stent? Sí, claro. Nosotros, digamos, realmente el stent lo utilizamos sí o sí, bueno, en una compresión externa a nivel de ilíaca común, y ya cuando tenemos una trombosis residual, uno habla de una trombolisis o trombectomía, cualquiera de los dos términos, satisfactoria cuando tenemos más de un 80% de lumen ganado. Ya un paciente en donde empezamos a tener lúmenes residuales de más o menos un 60-70%, ya utilizamos un stent si no logramos con angioplastía un resultado posterior satisfactorio. Territorios en donde generalmente lo vemos, la ilíaca común nos va muy bien, los segmentos distales también, la femoral común a nivel inguinal es uno de los sitios en donde no nos gusta poner stents, pero lamentablemente es un sitio donde tenemos generalmente un material más organizado, más duro, y a veces hemos tenido que tener esa consideración de no tener un resultado de ese más de 80%, estamos hablando ya de un 30-40% de material trombótico remanente, y colocamos un stent para mejorar la velocidad del flujo. Igual hay que entender un poco que la vena es diferente a la arteria, entonces si tenemos un flujo rápido, hay un llenado proximal a nivel de la vena ilíaca bastante adecuado, uno podría considerar solamente dilatar y ganar un lumen cercano a ese 70% y quedar satisfecho siempre y cuando el flujo sea rápido y mantener el paciente anticoagulado. Excelente, muchas gracias Luis por tu participación. Sé que estás con la agenda apretada, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros.